Mamar 18 de la serie del Rebbe Rashab del año 5672, en el capítulo 69 de la serie. En la clase pasada comenzamos, como dijimos, una nueva etapa de este estudio, después que el Rebbe hizo en el primer capítulo de este Mamar un resumen general de todo lo que veníamos viendo hasta acá, y ahora comienza un desarrollo desde una perspectiva un poco más profunda. El Rebbe nos propone acá analizar una gran incógnita y un punto en que el ser humano siempre se preguntó y se pregunta: ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo comenzó la existencia de las cosas? Y es muy interesante cómo en el hasidismo, en la filosofía hasídica, se abordan estos temas desde la visión profunda y mística de la Torá. Y más que interesante, vamos a ver ahora cómo el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, comienza el desarrollo de esta temática basándose en los escritos del Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, y de Rabbi Chaim Vital, el alumno del Arizal. Empieza hablando de lo que es el nivel espiritual de Keter de Atzilut. Pero esto es una mera introducción nada más de lo que va a introducirse en este capítulo. Lo que nos dice al principio es que cada dimensión de la creación tiene una voluntad específica de Dios para llamarla a ser. Es decir, nosotros como judíos creyentes sabemos que nada surge de la nada. Sabemos que nada se hace por sí solo. Todo absolutamente proviene de Dios. Ahora, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el proceso que Dios hace las cosas? Y acá va a empezar el tema que va a tardar, va a llevar varios discursos hasídicos para explicarnos cómo de lo más sutil, de lo más potencial, de la nada absoluta, se van formando y se van llamando a ser las cosas hasta visualizarse, diversificarse y segmentarse de la manera como la conocemos nosotros en nuestra realidad física. Ahora bien, así como una persona para llevar a cabo algo necesita querer hacer las cosas, sin que uno quiera es imposible que las cosas se muevan, se hagan. De la misma forma sucede en el plano divino. El plano divino tiene una estructura, que esa es la base de nuestra estructura, que todo parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que sostiene todo. Ahora, así como la persona, uno quiere, y el ejemplo que se da siempre es construir algo para uno, construir su propio techo. Uno tiene la visión de su propio hogar, de su propia casa, y ese es el deseo esencial de uno. ¿De dónde surge ese deseo? Porque Dios crea el mundo porque desea tener una morada para él. Entonces el hombre hecho a imagen y semejanza quiere también tener su propio techo. Ahora, así como es en la estructura humana, así es en Dios, mejor dicho a la inversa, porque así es en Dios, así es en la persona. Entonces, de cómo es la persona vamos a entender un poquito cómo es en la divinidad. Nos dice el Rebbe así: la persona quiere tener su propio hogar. Visualiza primero todo lo que cómo va a ser y cómo va a tener placer una vez terminada esa obra. Pero con eso todavía no hizo nada, lo tiene en mente. Tiene que querer empezar. ¿Con qué empieza? Llamando a un especialista, llamando a un arquitecto. Al arquitecto le pide que dibuje los planos. Después quiere que haga el presupuesto. Después elige entre los presupuestos. Después sale a comprar.
en el interín contrata a la gente que va a empezar a hacer la obra. Cada etapa de la obra requiere de una iniciativa. Cada etapa de la obra requiere de una voluntad específica para esa etapa, ya sea los planos, ya sea los presupuestos, ya sea la contratación. Hasta los detalles finales. Y todas esas voluntades, todos esos deseos específicos van surgiendo del deseo original, de la voluntad original, que es tener un techo, que es tener un techo propio. Es decir, hay una voluntad general que incluye todo y de allí se van clasificando, van apareciendo y se van formando las voluntades específicas hasta llegar al final de la obra. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen del universo? Explica la Kabbalah, explica el Zohar, es la voluntad de Dios de querer hacer un mundo. Ese es el origen de todo. ¿Cómo describimos esa voluntad? Y esa voluntad es la raíz, esa es la voluntad general, raigal de todo. De esa voluntad surgen muchas voluntades específicas, los diferentes keter, ktarim, las diferentes coronas, literalmente hablando, de cada dimensión creada. Cada dimensión creada lleva su propio keter, su propia corona, su propia voluntad, a partir de la cual va a ser llamada a ser. ¿Por qué se llama corona? Lo vamos a explicar un ratito. Ahora bien, el Rebbe nos invita también a mirar nuestro sidur, la tefilá, todos los días, antes del Shema. Decimos palabras que por ahí nos suenan reiterativas y no sabemos a qué se refieren. Le decimos a Dios, Eloque Olam, Dios del mundo, Brajameja Rabim, con tu gran misericordia, Rajem Aleinu, ten piedad de nosotros. Y nos dirigimos a Él y le decimos, Adonu Zeinu, amo de nuestra fuerza, Tzur Misgabeinu, roca de nuestra fortaleza, Magen Isheinu, escudo de nuestra salvación, Misgab Badeinu, nuestro refugio. Estas suenan palabras muy lindas, que nos referimos a Dios y alabamos a Dios y nos conectamos con Él. A partir de este capítulo en adelante, el Rebbe va a empezar a desmenuzar estas palabras y mostrarnos cómo cada una de esas alabanzas, de esa forma como nos dirigimos a Dios, se refieren a diferentes estados, cómo se va desarrollando su voluntad desde la voluntad original de crear todo. Otra vez, el origen de la vida es la voluntad primaria de Dios. ¿Qué significa voluntad? Deseo. Veamos de vuelta en la persona. El deseo de uno no es la sabiduría de uno, no es la emoción de uno. La voluntad de uno puede despertar e incentivar estudiar algo, entender algo. ¿Cómo es esto? La voluntad, como explicamos ya en extenso antes, en muchas oportunidades, la voluntad es la expresión del alma. La voluntad de uno es la inclinación, la canalización de la fuerza del alma en sí misma. La inteligencia, en cambio, es una facultad específica del alma. Si bien el alma piensa y razona a través de su inteligencia, pero cuando hablamos de inteligencia, hablamos de algo en particular del alma, no del alma toda. Cuando hablamos de voluntad, hablamos que el alma toda se expresa a través de eso, se canaliza a través de eso. Puede ser que el alma toda se canalice para pensar y entender algo, que el alma se canalice para sentir, para hacer, pero la voluntad es la expresión del alma en sí misma. No es el alma, por otro lado, no es el alma en esencia, por otro lado. Vendría a ser el puente entre el alma y las capacidades, el alma y las fuerzas para hacer cosas. Entonces, tratemos de trasladar esto a Dios.
para entender un poco el origen de las cosas. Pero antes, otra vez pensemos cómo es esto en nosotros, porque para poder entender cómo funciona un poquito la divinidad, aunque suene muy lejano, tenemos que pensar primero en cómo es en nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. En la persona existe la posibilidad de querer. Está el alma. El alma es la esencia de uno. En el alma está la posibilidad de querer cosas. Luego la persona quiere, pero quiere consigo misma. Es decir, habla consigo mismo, la persona habla consigo misma de lo que quiere. Eso todavía no se llama voluntad manifiesta. Después se manifiesta consigo mismo esa voluntad. Después la persona decide que va a querer y después quiere y después hace. ¿Cómo es esto? Los dos primeros pasos que dijimos, que la persona se dice a sí misma que va a querer y se manifiesta la voluntad consigo mismo, eso sería un mero despertar de la voluntad. Después viene la decisión de querer. Por ejemplo, uno decide que va a viajar. Uno decide que va a viajar a algún lado, pero todavía no fue a comprar los pasajes. Cuando vaya a comprar los boletos, recién ahí se va a expresar su voluntad en la práctica. Recién ahí se va a movilizar la persona para ir a hacer y comprar los boletos. Entonces está el despertar dentro de uno mismo acerca de un proyecto que se llama un viaje, en este caso, en el ejemplo. Luego está la decisión de viajar. Y luego está el entusiasmo, propiamente dicho, para ir a hacer y comprar el boleto. Ahora, en el despertar de esa voluntad, es decir, cuando empiezo a pensar para mí mismo en el proyecto, también hay dos facetas en mí mismo, en ese despertar. Yo me despierto para hacer algo, pero todavía lo tengo muy adentro mío. Y después lo voy pensando y lo voy planificando, pero todo está dentro mío, ni siquiera lo decidí todavía. ¿Vieron cuando uno piensa en algo y todavía no decidió hacerlo? Se despierta con algo, lo deja pasar. Si no lo deja pasar, empieza a pensar en eso seriamente, pero todavía no lo decide. Después lo decide, pero todavía no hay una movilización interior para que lo lleve a la práctica. Cuando está la movilización interior, recién va ahí y lo hace. Todos estos pasos suceden dentro de la persona porque así es el origen de la vida del universo entero. Y estos pasos se dan permanentemente en la creación toda y dentro de uno, desde lo más profundo de la divinidad hacia nuestra creación concreta propiamente dicha. En los rezos también decimos Amehadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereishit. Hashem renueva permanentemente el acto de la creación. Entonces, lo que el hasidismo nos enseña es que el origen de la vida, el origen del universo, no sucedió solo una vez y después Dios dejó todo en piloto automático. No. Ese origen se renueva permanentemente. Desde Dios fluye el flujo de la vida todo el tiempo y pasa todo el tiempo por estos diferentes estados. El despertar de querer hacer un mundo, que eso significa pensar consigo mismo. Dios pensó y piensa consigo mismo hacer un mundo. Después habla consigo mismo. ¿Hago el mundo? Habla consigo mismo. Voy a hacer un mundo. Después se manifiesta ese despertar consigo mismo, pero todavía no lo decidió. Todo es eso consigo mismo. En palabras de Hasidut y de la Kabbalah vendría a ser todo esto antes del Tzimtzum, previo a la gran ocultación y contracción del infinito de Dios para dar lugar
a los límites que canalicen la expresión, la voluntad de Dios. Previo a esa gran ocultación, donde su manifestación es totalmente irrestricta, en esa manifestación totalmente irrestricta se da el despertar de la voluntad para hacer. Ese despertar es Dios hablando consigo mismo. Después Él decide hacer, pero todavía no se manifiesta para la práctica hacerlo. Cuando se manifiesta esa voluntad de hacer, ahí se forman las sefirot, los canales de expresión del mundo, de la dimensión divina de Atzilut. Pero en este capítulo, el 69, el Rebbe no llega tan lejos. El Rebbe habla de los primeros pasos del origen de la vida, que es Dios hablando consigo mismo. Y el Zohar dice acerca de esto, en el comienzo de la manifestación de su voluntad. Y en palabras del Etz Haim, de Rav Haim Vital, de las enseñanzas del Arizal, dice, cuando surgió, antes de todo, la voluntad simple de Dios. El Rebbe dice que las palabras del Zohar y las del Arizal hablan de lo mismo. Es el despertar de la voluntad de Dios. Ese despertar es el Or En Sof, es la luz infinita de Hashem, es su manifestación totalmente irrestricta. Allí surge la voluntad de Hashem. En esa manifestación completamente restricta, Dios empieza a hablar consigo mismo acerca de lo que va a hacer. Y acerca de eso también vemos en la Tefilá. El párrafo con el que se inician los salmos de alabanzas de todas las mañanas es el famoso Baruch She'amar. Baruch She'amar ve'ayah ha'olam. Bendito es Él que dijo y que se hizo el mundo. Dice el Rebbe, acá estamos hablando del origen de la voluntad de Dios para hacer todo. Bendito es el que habló y se hizo el mundo. Es Dios hablando consigo mismo. No es todavía la creación, no es ni siquiera todavía la formación de la decisión de Hashem de crear, no es ni siquiera todavía la aparición de las sefirot divinas del mundo de Atzilut. Es el primer paso de todo, Dios hablándose a sí mismo, esa voluntad para recién empezar todo. Eso es Baruch She'amar ve'ayah ha'olam. Bendito es aquel que habló y que se hizo el mundo. ¿Habló con quién? Con él mismo. Y se hizo, en esa instancia todavía no había nada. Pero por cuanto que él habló consigo mismo, es como si ya se hubiese hecho. Así explican. Ahora bien, ¿de dónde surge esa voluntad? Así como hablamos en el alma de la persona, que la persona tiene en la esencia suya, tiene la capacidad y la posibilidad de que surjan múltiples voluntades. Dios también tiene su yeholet. El yeholet es la posibilidad que de él surjan cosas. Y Rebbe aclara acá, ese yeholet, esa posibilidad no significa que sea la causa de la voluntad, porque si hablamos en términos de causa, vamos a hablar de causa y consecuencia. Y la consecuencia tiene relación con su causa. Y acá lo que surge de Dios no tiene relación con Él, para nada. Lo que surge de Dios es algo como si fuera por fuera de Él. Él lo sostiene, Él lo hace, Él todo. Pero Él es Él se mantiene separado de eso. Entonces, ¿en qué consiste la voluntad de Dios? Ese despertar, ese hablar consigo mismo, es desde su esencia, donde Él está solo consigo mismo, Él decide hacer algo que se sienta un otro. Él decide hacer un otro. Ese es el comienzo de la vida. Ese es el origen de todo.
Dios pensando consigo mismo hacer un otro. ¿Y de dónde surge esa palabra, ese diálogo de él consigo mismo? De su yeholet, de la posibilidad intrínseca que hay en él de hacer todo, comenzando con el diálogo consigo mismo. Y de vuelta, el Rebbe aclara, esto no es la causa de la creación, esa posibilidad intrínseca en su esencia, porque si lo definimos en términos de causa, significa que el otro no es totalmente un otro distanciado de él, sino que va a ser una consecuencia, y la consecuencia, por lo tanto, tiene relación con él. Y la voluntad de Dios es que haya un otro completamente, entre comillas, separado de él, para que en ese otro se produzca la morada para Hashem, de modo que el otro, o sea, nosotros, seamos los protagonistas y lo busquemos a él, porque somos autónomos en nuestro sentimiento. Y este es el punto que el Rebbe termina acá, el capítulo 69. ¿Quién es el único que tiene la posibilidad de hacer un otro que se sienta autónomo? Él, Dios, que es el único autónomo que no depende de nada ni de nadie. Entonces, en esa capacidad intrínseca que él tiene, está la posibilidad de hacer un otro como parecido a él, que se sienta un algo en sí mismo, que se sienta totalmente independiente, autónomo, como es él. Pero ¿somos independientes? No. Hashem nos sostiene completamente. Pero acá está el secreto de la creación. Acá empieza y termina todo. Empieza esto en Dios mismo, en esa posibilidad, en ese yeholet, de crear algo por fuera de él como si fuera, y parecido a él al mismo tiempo en su autonomía, y al mismo tiempo dependiente completamente de él. Pero ¿por qué Hashem quiere esto? ¿Por qué surge de él esta voluntad, este diálogo consigo mismo, que es el principio de todo, para que exista un otro, y ese otro sea de verdad un otro, y al mismo tiempo lo reconozca y se conecte con la verdadera existencia, que es la existencia totalmente autónoma de Hashem. Ahí el ser humano llega al punto genuino de su existencia, donde descubre que su existencia y Dios están unidos, que su existencia proviene absolutamente y solamente de la verdadera existencia de Dios. Y ahí se da la morada para Dios en nosotros. Vemos como el origen de la vida, el origen y la raíz de todo, se refleja en el final, se refleja en nosotros. Ahora, a partir de los próximos capítulos 70 en adelante, el Rebbe va a ir desarrollando todos estos términos que hablamos de la tefilá, donde le decimos a Dios que es el amo de nuestra fuerza, le decimos a Dios que es nuestro protector. Vamos a ver cómo cada una de esas cosas que le decimos a Él tienen que ver con las diferentes voluntades intermedias, donde Él va creando diferentes dimensiones, una a partir de la otra, hasta llegar a nosotros, seres totalmente autónomos. Seguimos la próxima.